Bien, hermanos y hermanas, vamos a seguir hoy con lo que es la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias en la región de Galacia. Así que abran sus Biblias en la carta a los Gálatas. Y después de haber acabado con la vida de David y antes de empezar con los 10 mandamientos, pues vamos a hablar de algo que Pablo les dijo a los Gálatas. Martín Lutero dijo que la justificación por la fe es doctrina central en lo que es la Iglesia de Cristo. La justificación por la fe solamente en Cristo. E incluso llegó a decirse de que la Iglesia cae o la Iglesia se levanta en función de lo que es su entendimiento de la doctrina por la justificación por la fe en Cristo Jesús. Bueno, esta frase podría ser dicha perfectamente por el apóstol Pablo a aquellas iglesias de Galacia. Gálatas, la iglesia cae o se levanta en función de lo que es la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. E igualmente es una frase que podría ser dicha a la iglesia de Cristo hoy en día en el siglo XXI. La iglesia cae o se levanta en función de lo que es esa doctrina de la justificación por la fe solamente en Cristo Jesús. Y eso es una cosa que vamos a ver que hoy el apóstol Pablo les va a dejar claramente a los Gálatas en nuestro texto, que va a ser Gálatas capítulo 2 y los versículos del 15 al 21. Pablo les va a hablar, eso es lo que es la doctrina de la justificación por la fe en Cristo, esto es de lo que he estado hablando, y después les dirá cómo esta doctrina influye vuestro vivir cristiano. Así que hablan sus Biblias en Gálatas capítulo 2 y leeremos de los versículos 15 al versículo 21. Gálatas 2 del 15 al 21. Esto es lo que la Escritura dice. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es pues Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O Cristo murió en vano. Antes de entrar con lo que es nuestro texto, debemos hacer un poquito de lo que es repaso de lo que hemos estado viendo en la carta que Pablo escribió a los Gálatas. Y es necesario hacer este repaso porque nuestro texto hoy es un texto de enlace. Es decir, Pablo va a resumir lo que ha estado diciendo y de lo que ha estado hablando en los 2 primeros capítulos de Gálatas. Les va a decir, esto es lo que me refiero, esta es la verdad del Evangelio que estoy defendiendo. Y ese texto también servirá, mirará hacia adelante, ya que Pablo será en el capítulo 3 y en el capítulo 4, donde nos explicará en gran manera esos versículos que hoy vamos a ver. Y si recuerdan y hacemos un poquito de memoria, lo primero que vimos, el primer mensaje es que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas que el Evangelio es singular, es decir, el Evangelio es único. No hay otro Evangelio como el Evangelio que Pablo recibió de Cristo mismo y que él ha anunciado a los Gálatas, les ha predicado y los Gálatas como iglesia han recibido y han creído. Les habló de la singularidad del Evangelio. El Evangelio es único. Y después Pablo entra en una sección biográfica donde habla de ciertos detalles de su vida, y ahí Pablo primero lo que hace es justificar por qué el Evangelio es único, por qué el Evangelio es singular.
Y el Evangelio es único y singular, Pablo se lo mostró diciendo, porque el origen de ese Evangelio es divino. Es el Evangelio que Pablo no recibió por mano de hombre, por ningún hombre, sino por revelación de Cristo mismo. Fue Dios quien le reveló a Cristo a Pablo. Ese Evangelio es único porque su origen es divino. Y después también en esa sección biográfica, llegando ya al final, Pablo lo que hace es defender la verdad del Evangelio. Y esa verdad del Evangelio era ejemplificada con dos situaciones que Pablo vivió. Una de ellas es aquella situación en la que Pablo se negó a someter a Tito como gentil a lo que era la circuncisión. Y nos dimos cuenta que ahí la verdad del Evangelio es expresada como el no someter a los gentiles a lo que es el gobierno de esa ley mosaica del antiguo pacto. La verdad del Evangelio es vista como esa libertad en Cristo Jesús. Y el segundo acontecimiento que ejemplificó esa verdad del Evangelio fue precisamente como que no es la ley mosaica del antiguo pacto lo que hace al ser humano acepto delante de Dios, ni acepto dentro del pueblo de Dios. Y lo vimos con ese evento de Pablo, Bernabé y otros rompiendo esa verdad, rompiendo esa unión creada por el Evangelio, separándose de sus hermanos y hermanas gentiles y yendo a comer con los judíos. De tal manera que estaban diciendo, si queréis participar de nosotros, debéis pasar por lo que es ese gobierno de esa ley mosaica. Ahí Pablo dijo, básicamente, esa es la verdad del Evangelio que quiero defender. Aquí es donde va a encajar nuestro texto, esos versículos que hemos leído hoy. Y básicamente hay una serie de preguntas que surgen. Y las preguntas que surgen aquí, teniendo ya lo que es esa imagen, como Pablo nos dejó, Pedro, Bernabé y otros separándose, manteniendo esa verdad del Evangelio que Pablo la estaba defendiendo, la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Debemos preguntarle, Pablo, ¿qué es lo que nos estás enseñando? ¿Qué es de lo que estás hablando? ¿Cuál es esa doctrina básica, esa doctrina central, esa doctrina fundamental, esa verdad del Evangelio que estás defendiendo a capa y espada? Porque Pablo en ese momento les va a decir a los Gálatas, Gálatas, vosotros que habéis sido redimidos por la sangre de Cristo, aquel que os amó y se entregó por vosotros. Gálatas, ahora estáis en un cruce de caminos. Y la pregunta es, ¿cuál es ese cruce de caminos? Pablo les va a decir, esos judaizantes, los cuales os están hablando otra vez de volver a lo que es esa ley mosaica del antiguo pacto. Esos judaizantes han cogido el reloj de la historia de la salvación y han dado marcha atrás al reloj hasta lo que es el antiguo pacto, la ley mosaica del antiguo pacto, y ahí es donde quieren veros. Y Pablo les va a decir, Gálatas, si es así, si volvéis a esto, aquí es donde surge la pregunta. Si volvéis a esto, entonces preguntaros lo siguiente, ¿cuál es el principio que regula y gobierna vuestra vida como iglesia de Cristo? ¿Cuál es el principio que gobierna y regula vuestra vida como aquellos que han sido redimidos por el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Va a ser la ley mosaica del antiguo pacto? ¿O va a ser lo que Cristo ha hecho por vosotros? Ese es el cruce de caminos en el cual Pablo les va y nos va a enfrentar. Vamos a ver que Pablo no es anti-ley. Pablo no es anti-obediencia. Vamos a ver cómo no es así. Sino más bien la pregunta aquí es, ¿qué gobierna tu vida? Y será nuestro texto hoy el que responderá precisamente estas preguntas. Y Pablo aquí lo va a hacer de dos maneras. Va a dividir su argumento en dos grandes secciones. La primera va a ser aquello en lo que todos están de acuerdo.
aquello donde no hay sombra de duda. Y esto van a ser los versículos 15 y 16. Y en lo que todos están de acuerdo y no hay sombra de duda, es esa verdad del Evangelio que Pablo está defendiendo y que Pablo está manteniendo. Esto va a hacer que el ser humano no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Versículos 15 y 16, ese es el terreno en el que todos están de acuerdo. Y después la segunda parte, Pablo va a hablar de aquel terreno en el que no todos están de acuerdo, donde hay distinciones, donde hay diferencias, y estos van a ser los versículos del 17 al 21. Y en ese terreno de desacuerdo, en ese terreno de diferencias, Pablo les va a mostrar cómo esa doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús solamente, eso en lo cual se está de acuerdo, tiene tremendas implicaciones en cómo se vive la fe cristiana, en cómo se vive como iglesia de Cristo. Lo que todos están de acuerdo y cómo esta doctrina después influye a la vida de la iglesia de Cristo. Entonces, teniendo ese esquema en mente, vamos a pasar básicamente a lo que nuestro texto dice y podemos ver dos cosas con eso que se está de acuerdo y desacuerdo. Hay dos cosas que pueden verse. La primera es que la justificación por la fe en Cristo es verdad central para la vida cristiana. Primera es que la justificación por la fe en Cristo es verdad central en la vida cristiana. Y la segunda cosa es que la justificación por la fe en Cristo establece a Cristo como aquel que gobierna la vida cristiana. Así que vamos a pasar a la primera. La justificación por la fe en Cristo es verdad central en la vida cristiana. Y Pablo lo va a expresar así. Esa justificación no procede de las obras de la ley, sino que procede de Cristo. No procede de las obras de la ley, sino que procede de Cristo. Fíjense, esa justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley es crucial y central en esos versículos 15 y 16. En ese terreno en el cual todos están de acuerdo. Solamente tienen que notar las veces que los términos se repiten en un solo versículo, el versículo 16. Fíjense como en un solo versículo el término justificado, ser justificado, aparece 3 veces. La expresión obras de la ley aparece en un solo versículo 3 veces. Y la expresión por la fe o creer o fidelidad, es unas palabras que provienen de la misma raíz en griego, aparece también 3 veces en un solo versículo. En el versículo 16, fíjense, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está estableciendo aquí 2 caminos bien distintos en términos de ser justificados, y llegaremos a esto, en términos de ser aceptados por Dios y aceptados delante de Dios. Pablo está estableciendo una oposición directa entre lo que es las obras de la ley y la fe en Cristo. Pablo va a decir, solamente hay un camino por el cual el ser humano puede ser aceptado por Dios y delante de Dios. El otro no funciona, ambos a la vez no funcionan, solamente hay uno. La pregunta de Job que se ha leído, y cómo el ser humano podrá ser justificado con Dios, Pablo va a responder, solamente hay un camino. Y en ese camino, Pablo va a decir, todos estamos de acuerdo, incluso aquellos judíos cristianos a los cuales nos fue dada la ley. Pablo va a decir, estamos de acuerdo que esa justificación, esa aceptación no proviene por la ley, sino por la fe en Cristo. Fíjense cómo empieza en el versículo 15. Fíjense lo que Pablo ahí está diciendo en el versículo 15. Dice, nosotros, judíos de nacimiento
y no pecadores de entre los gentiles. Judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Bueno, esto suena un tanto rudo. Suena un tanto duro decir esto por parte de Pablo. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? ¿Qué es lo que se está estableciendo? Hay una distinción entre judíos de nacimiento y gentiles, pecadores de entre los gentiles. Pablo no está hablando aquí en términos morales. Pablo no está diciendo que los judíos no son pecadores y que los gentiles sí. Si Pablo dijese eso, se contradeciría al mismo. Estaría en contradicción a todo lo que escribió en Romanos 1, 2 y 3, donde el argumento es decir que todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios, judíos y gentiles. Contradeciría Efesios 2, donde todos somos salvos por gracia. No es en términos morales, sino que esto tiene que verse dentro de lo que es la historia de la salvación. Ese nosotros se refiere a esos judíos cristianos, aquellos que siguieron manteniendo lo que es su identidad judía, no dejaron de ser judíos en ningún momento, pero que creyeron en Jesucristo como el Mesías prometido. Aquellos judíos cristianos los cuales entendieron que su judaísmo se cumple de una manera plena en la persona misma de Cristo. Ese nosotros se refiere a esto. Y esto dentro de la historia de la salvación dice judíos por nacimiento. Está diciendo somos aquellos los cuales somos y nacimos como gente del pacto. En el Antiguo Testamento a nosotros nos fue dada la ley. Y por tanto somos los que estamos en mejor posición de poder, si es que pudiésemos, de poder conseguir esa justicia demandada por la ley, esa justicia demandada por la Torá. Nadie más podría sino solamente la gente del pacto. Esa ley fue dada dentro del marco del antiguo pacto, empezando desde Éxodo 19, cogiendo hasta Éxodo 24 y cerrando todo lo que es este bloque de Deuteronomio 6 hasta Deuteronomio 28. Esa gente del pacto y la ley fue dada bajo ese antiguo pacto. Nosotros judíos de nacimiento como gente del pacto, esa ley nos fue dada. Era lo que mejor podíamos conseguir si se pudiese esa justicia demandada por la Torá. Ahora bien, los gentiles, no. Las naciones y los gentiles bajo el antiguo pacto no eran gente del pacto. No les fue dada esa ley a ellos. Por lo tanto, sin ninguna sombra de dudas, por naturaleza y también por raza humana caída, los gentiles son por definición pecadores. Eso es a lo que Pablo aquí se está refiriendo. Pues bien, ahora Pablo dice, nosotros los judíos cristianos, aquellos que recibimos esta ley, estamos de acuerdo en algo. Sabemos algo claro y no hay sombra de duda en eso. ¿Qué es en lo que están de acuerdo? Están de acuerdo en el versículo 16. Fíjense, incluso ese versículo 15 puede unirse con lo que es el verbo principal del versículo 16. Eso puede leerse, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice, también hemos creído en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo algo sumamente claro, incluso siendo aquellos que recibimos la ley, hemos sido justificados, aceptados por Dios, delante de Dios, no por medio de esa ley, sino por medio de creer en Cristo Jesús. Ahora la cuestión, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo Pablo puede estar diciendo esto? Y fíjense, en eso tiene que observarse el versículo 16. ¿Y cómo está organizado? A veces el Señor nos da cosas muy compactadas en muy poco espacio. Y eso es lo que sucede aquí en el versículo 16. En muy poco espacio el Señor ha puesto mucho. Así que vamos a tener que coger un poquito lo que es el bisturí y deshacer un poco ese versículo 16.
Pero fíjense, esos judíos que les fue dada la ley coinciden que el ser aceptados por Dios y delante de Dios es por la fe en Cristo. Ahora, fíjense el versículo 16. Está organizado básicamente primero con un conocimiento general, un conocimiento claro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ese es el conocimiento. Después, fíjense cómo hay una acción la cual parte de ese conocimiento claro. Sabiendo esto, fíjense, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Después hay un propósito, es decir, esa acción es para un propósito determinado y en su texto lo tienen expresado con una pequeña palabra, para. Hemos creído en Jesucristo para, ese es el propósito, ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y acaba básicamente con el motivo de por qué eso es así, con la causa de por qué eso es así. Es expresado por cuánto. Por cuánto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Piensas como si ahora yo aquí dijese, bueno, yo sé que en verano uno no se refresca a 35 grados de calor, sino que se refresca dentro de una piscina. Eso es lo que sé. ¿Estamos de acuerdo o no? Por lo tanto, me voy a bañar a una piscina, base, la acción en función de ese conocimiento, para un propósito, para ser refrescado. ¿Por qué? Bueno, porque sé que a 35 grados es imposible que uno se refresque. Bueno, quizá hay gente que sí, pero en mi caso no. Entonces, fíjense que esta es la manera como Pablo organiza lo que es este versículo. Ahora bien, debemos hablar de esos conceptos que Pablo va repitiendo en ese simple versículo. Primeramente, el ser justificados. ¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí? Cuando hablamos de ser justificados, estamos hablando primeramente de lo que es una declaración judicial. Hay un contexto de juicio en cierta manera. Y esa declaración judicial es que el juez supremo, en este caso Dios, es aquel básicamente que declara al pecador, lo declara de culpable a no culpable. Y el motivo de ser declarado de culpable a no culpable es porque se produce algo importante. Es porque las transgresiones y los pecados de ese pecador son perdonados, son borrados, son cogidos y echados al mar donde nunca más van a poder volver. Hay esa declaración judicial y por lo tanto se produce esa aceptación por parte de Dios del pecador. Dios lo acepta y el pecador es aceptado delante de Dios porque es declarado de culpable a no culpable, porque sus pecados son plenamente, completamente perdonados. En ese sentido hay una declaración judicial, eso es lo que el juez, Dios creador de los cielos y la tierra, declara. Por lo tanto, fíjense, en esa justificación existe eso, y eso Pablo dice, es en Cristo. Dice, se es aceptado desde el momento que uno cree en Cristo y se es aceptado hasta el final, por toda la eternidad. Una justificación primera, una justificación última, pero ahora aquí viene algo bien importante. No solamente tiene ese carácter de relación, de tu posición con Dios, sino que también Pablo aquí está hablando de un carácter ético, de un carácter de comportamiento. Eres aceptado al inicio, eres aceptado al final, pero entre el inicio y el final, ¿qué es lo que sucede en tu día a día? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida diaria? Cómo somos aceptados por Dios y delante de Dios en nuestra vida diaria desde el inicio hasta el fin. ¿Somos aceptados por lo que uno hace o por lo que Cristo hizo? Esto es básicamente donde Pablo va a querer llegar a su argumento. Esa es la visión más ética, más de comportamiento dentro de esa justificación. Es como cuando Giel nació. Bueno, la amamos antes de que naciese. Pero desde el momento que nació, aceptamos a Giel. Lo vamos a aceptar hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor vuelva.
Y en el día a día, sin ninguna distinción, Giel es plenamente aceptado por sus padres. Pues eso es un poco lo que Pablo va a hablar aquí. Y fíjense, esa aceptación por parte de Dios, esa aceptación delante de Dios, esa posición que uno tiene de no culpable, de pecados perdonados. Fíjense que Pablo es claro. Esto, dice, no procede de lo que es las obras de la ley. Fíjense el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Una preocupación de aquellos judíos cristianos es que querían mantener su identidad como judíos y sus convicciones cristianas. Y no había ningún problema en eso, mientras que esa identidad no fuese puesta sobre los gentiles y esa ley se convirtiese en la base para ganar favor y aceptación delante de Dios y como pueblo de Dios. En ese momento era cuando esa ley estaba puesta en contradicción con el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que estaba sucediendo ahí en Galacia. Y Pablo dice, esa justificación primero no proviene de las obras de la ley. Fíjense, siempre que aparece el ser justificados en este texto en relación a las obras de la ley, las obras de la ley siempre son presentadas como la fuente o el origen. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que el hombre no es justificado por las obras de la ley en el sentido de que la ley no es la fuente de la cual proviene esa justificación. La ley no es ese origen por la cual el ser humano puede ser aceptado por Dios y delante de Dios. De la ley no fluye esa justicia necesaria, esa justificación que el pecador necesita. No surgió en el principio, ni va a surgir al fin, ni va a surgir en nuestro día a día. Por lo tanto, Pablo descarta cualquier tipo de esfuerzo humano para ser aceptado delante de Dios. No hay esfuerzo humano que valga, ni esfuerzo humano que sirva. Lo único que se consigue con el esfuerzo humano para ser aceptado delante de Dios y por Dios no es construir una escalera que ascienda al cielo, sino una escalera que desciende al infierno. Es una trampa bien sutil. Es una trampa que toca el ego del ser humano caído. Pero es así. Esa justicia necesaria, esa aceptación no proviene del esfuerzo humano, ni proviene de esa ley. Y Pablo lo tiene claro, de esa ley mosaica del antiguo pacto. Bueno, eso era un mazazo para los judíos de aquel tiempo. Pero fíjense que Pablo está hablando de nosotros, los judíos, aquellos que hemos aceptado al Mesías. ¿Estamos de acuerdo en esto? Por lo tanto, si no proviene del esfuerzo humano, de lo que yo o alguien puede hacer, ¿qué camino nos queda? ¿Cuál es el otro camino que Pablo deja abierto? Y solamente nos queda uno. No es justificado por las obras de la ley, sino, ¿qué dice el texto? Por la fe de Jesucristo. Y aquí, hermanos y hermanas, es cuando entramos con el problema grave. Y quizá alguien piensa, ¿más todavía? Porque aquí es donde entramos con el problema grave. Porque ¿se acuerdan que les he dicho que debemos coger el bisturí? Pues aquí es donde debemos analizar exactamente qué es lo que Pablo está diciendo. Pero cuando se entiende esto, la verdad es gloriosa. Fíjense, lo van a entender claro cuando les lea ese versículo. Así que miren sus Biblias, no me miren a mí, miren sus Biblias y sigan el versículo 16. Fíjense lo que Pablo está diciendo en el versículo 16, si tomen atención a cuando el concepto de ser justificados se relaciona con la fe en Cristo. Fíjense, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Lo tienen todos así? Ahora déjenme leer ese versículo
en la versión de la Biblia de las Américas. Ustedes sigan sus Biblias y yo les leeré este versículo en cómo está traducido en la versión de las Américas. Y fíjense en justificación en relación a Cristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo para que seamos justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se han dado cuenta del cambio? En y por. Llegamos a la básica, las preposiciones. Eso es de suma importancia. Fíjense que la Biblia de las Américas, cuando dice justificados por la fe en Jesucristo, la Biblia de las Américas nos está diciendo que Cristo es el objeto en el cual nosotros depositamos nuestra fe. Justificados por la fe en Cristo. Cristo es aquel en el cual depositamos nuestra fe. Pero fíjense que esto no es lo que la Reina Valera traduce. ¿Qué es lo que traduce la Reina Valera? Justificados por la fe de Jesucristo. Aquí Jesús no está presentado como el objeto en el cual nosotros ponemos nuestra fe, sino más bien aquel del cual fluye la justificación para el ser humano. Por lo tanto, aquí se nos ha caído todo nuestro sistema teológico por el suelo. ¿Es así? Yo creo que no, creo que lo refuerza. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, no lo vamos a resolver, porque todavía se discuten si es en o es por. Y es irónico que los que se discuten si es en o es por, al final llegan a la misma conclusión, es solamente en Cristo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo lo explicamos? Fíjense, lo explicamos yendo de lo más simple a lo más complejo. ¿Ya? ¿Siguen todavía aquí? Fíjense, hay una parte en nuestro versículo donde claramente es en Cristo. No hay sombra de dudas. La preposición ahí es en Cristo. Y eso es cuando se refiere Pablo a mitad del versículo, también hemos creído en Cristo. Cuando se trata de la acción del ser humano de creer, ese creer es depositado en Cristo Jesús solamente. Esa fe es depositada en Jesucristo y en nadie más. Cuando se trata del hecho de creer es en Cristo y no otro. Ahora, pregúntense esto. ¿Por qué creer en Cristo y no otro? ¿Por qué no en Mahoma? ¿Por qué no en Buda? ¿Por qué no en Zaratustra? ¿Por qué no en los gurús? No, yo no creo nada de esto, yo creo en mí mismo, ¿ok? ¿Por qué no en ti mismo? Porque Pablo lo tiene tan claro en Jesucristo. ¿Y saben dónde encontramos la respuesta? Lo encontramos en la expresión justificados por la fe de Cristo. Esa fe puede entenderse como, viene de la misma palabra de fe, creer, fidelidad. Fíjense, cuando el ser justificado siempre se expresa con preposiciones de dónde parte, de dónde fluye. No fluye por las obras de la ley, sino Pablo dice, fluye de esa fe o fidelidad de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué fidelidad de Cristo? ¿A qué fue fiel Jesucristo? ¿Y saben? Creo que Pablo explica esa fidelidad en el versículo 20. Esa fidelidad de Cristo en el versículo 20 es que Cristo me amó y se entregó por mí. Cristo Jesús fue fiel a lo que es la voluntad del Padre. Cristo Jesús fue fiel hasta la muerte y la muerte de cruz. Cristo Jesús fue fiel en amarme y en entregarse por mí. Fue fiel en verter su sangre para borrar mis pecados.
Fue fiel en derramar su sangre para que mis pecados fuesen perdonados. Fue fiel en ser puesto como aquel que carga la ira de Dios. Fue fiel hasta el fin para que la justicia de Dios que yo no puedo sea dada al pecador en el sacrificio de Cristo. Nadie más, solamente Él fue fiel hasta este punto. Y solamente por esa obra de la cruz, eso se produce. Cuando uno lo entiende así, entonces uno puede decir, el hombre no es justificado por las obras de la ley, ningún esfuerzo, sino por esa fidelidad de Cristo en la cruz. Y porque solamente Cristo hizo eso, porque solamente Él murió, vertió su sangre, cargó mi pecado, absorbió la ira de un Dios santo. Porque Él fue fiel y solamente Él, Pablo dice, nosotros también hemos, ahora sí, creído en ¿quién? En Cristo. En nadie más puede creerse. Porque solamente Él fue fiel hasta el fin. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos 3. Dice, ahora la justicia de Dios, esa justicia requerida se ha manifestado aparte de la ley, dice Pablo. Fue profetizada por la ley y los profetas, pero se ha manifestado aparte de la ley y se ha manifestado por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice, porque Él fue establecido como propiciación, aquel que absorbe la ira. Propiciación por nuestros pecados. Por eso hemos creído en Él y nadie más. Por eso no puede creerse nadie más para esa justificación, aceptación por Dios y delante de Dios que no sea Cristo. Teniendo esto claro, dice, hemos creído en Él porque era el propósito, para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Por qué? Y Pablo lo tiene claro. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahí hay una cita del Salmo 143, versículo 2. Y no podemos entrar en esto. Pablo lo cambia un poco. Pero fíjense, el Salmo fue escrito por David años más tarde de que la ley fuese dada en el antiguo pacto. Y años más tarde el mismo rey David dice, nadie será justificado por las obras de la ley. Cuando esa verdad se entiende, hermanos y hermanas, cuando eso se entiende, entonces es cuando oramos. Y oramos como iglesia y pedimos para que sea Dios quien haga entender esa verdad. Cuando esto se entienda, el Espíritu pueda mover el corazón del pecador y dado ese don para creer en Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Él y en Él el ser humano puede ser justificado y aceptado delante de Dios. En eso estamos de acuerdo, dice Pablo. No hay sombra de duda. Pero ahora viene el desacuerdo. El desacuerdo va a ser más rápido, porque estamos en desacuerdo, entonces vamos más rápido. Pero fíjense que ahora aquí lo que podría surgir en los Gálatas. Bien, Pablo, y quizá en algunos de nosotros, ¿somos justificados fuera de la esfera de la ley? ¿Quiere decir entonces que estamos sin ley? ¿Quiere decir entonces que vivimos en el salvaje oeste? ¿Y aquí cada uno puede hacer lo que quiera? Y por supuesto venían los judaizantes y dicen, ajá, ¿veis? ¿Veis ese evangelio de Pablo? Estáis sin ley ahora. Esto os va a llevar solamente a un sitio. Os va a llevar al libertinaje. A vivir como queráis. Y Pablo les va a decir, no, eso no es así. Cuando uno entiende la justificación por la fe en Cristo y por lo que Cristo ha hecho, esa doctrina tiene influencia en cómo se vive la vida cristiana a la luz de esa justificación en Cristo. Y aquí es donde entra el punto de desacuerdo. La justificación por la fe no solamente establece doctrina central en la vida cristiana, sino que aquí viene el punto. La justificación por la fe establece a Cristo como aquel que gobierna la vida cristiana. Y aquí viene el choque de titanes. Porque los judaizantes decían, no, lo que rige
es la ley del antiguo pacto. Y Cristo dice no, Pablo dice no, lo que rige es que has sido crucificado juntamente con Cristo y Cristo vive en ti. ¿Y cómo lo expresa Pablo? Primeramente establece que la justificación por la fe establece una vida no de libertinaje, sino una vida para Dios. Y fíjense cómo lo va a expresar ahora en el versículo 17. Esos versículos 17 y 19. Nos va a expresar, está montado de esta manera. Hay una serie de preguntas. Si eso sucede, entonces tal cosa sucede. Esos versículos 17 y 19. Y el versículo 18 y el 19 nos dará la causa, el por qué esto es así. Fíjense en el versículo 17, lo que Pablo va a decirles ahora. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros. Bueno, ese nosotros sigue hablando de esos judíos cristianos, ¿ok? Sigue hablando de los judíos a los cuales les fue dada la ley, pero que han sido justificados no por la ley, sino por lo que Cristo ha hecho. Dice, nosotros a los cuales nos ha sido que somos justificados por la fe en Cristo. Dice, somos hallados, ¿qué dice? Pecadores. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Fíjense, como judíos cristianos hemos sido justificados por la fe en Cristo, fuera del gobierno y del dominio de esa ley mosaica del antiguo pacto. Por lo tanto, también somos hallados pecadores. ¿Se dan cuenta que dice también? Si dice también es que hay algún otro grupo que también es pecador. ¿Dónde lo hemos visto ese grupo? Muy bien, en el versículo 15, los gentiles. Pablo está diciendo, estamos de la misma manera que los gentiles, justificados fuera del gobierno de la ley, fuera del dominio de la ley, al igual que los gentiles, no por la ley, sino en Cristo solo. Y ahora aquí es cuando viene la acusación. Fíjense en la pregunta. ¿Es por eso Cristo ministro o servidor o promueve el pecado? Eso puede estar respondiendo a dos cosas que surgían en los Gálatas. Una, que por un lado podía haber un mal entendimiento de esa justificación por la fe y estar emergiendo lo que era un cierto libertinaje. Podemos hacer lo que queramos entonces porque estamos sin ley. Y por otro lado, es lo que los judaizantes, esos atacantes, estaban diciendo. Mirad, Gálatas, eso es como podría ir. Gálatas, si no viven de acuerdo a la ley mosaica, entonces no tienen manera alguna de establecer una guía que os permita determinar lo que es una vida de libertinaje o no. ¿Os dais cuenta, Gálatas? Dice, es más, si la ley del antiguo pacto, la Torá, no gobierna vuestra vida cristiana y solamente es Cristo, entonces Cristo ha de ser responsable por vuestros fallos morales. Eso es como podía ir. Si la regulación de cómo vivís, si vuestra moralidad solamente recae en Cristo, por lo tanto, sin ley, Él ha de promover el pecado. En resumen, lo que les estaban diciendo es, según el Evangelio de Pablo, ahora Gálatas estáis sin ley, por lo tanto podéis hacer lo que queráis. Nada gobierna vuestras vidas. Si en algún momento del mensaje has pensado esto, que ahora estamos sin ley, gloria a Dios por ello. Porque está entendiendo el argumento que Pablo está siguiendo a los Gálatas. Y frente a esto, fíjense, ahora los gentiles les pueden decir, los atacantes, pero Gálatas, tenemos una solución. ¿Queréis saber cuál es la solución, Gálatas? Volver a la ley mosaica. Está bien, creer en Cristo para ser aceptados al inicio, al final, pero en vuestro día a día, en vuestra vida del día a día, necesitáis la ley para ser aceptados y ganar favor delante de Dios. Y frente a esto, ¿cuál es la respuesta de Pablo? Fíjense el final del versículo 17. En ninguna manera. Pablo está respondiendo a esa acusación de ¿es Cristo promotor del pecado?
En ninguna manera, Pablo, literalmente es absolutamente no. Dices, la cosa más horrenda y absurda decir que Cristo promueve el pecado. Gálatas, ¿estáis escuchando? Aquel que os amó y se entregó por vosotros. Aquel que se entregó por vuestros pecados para redimiros del presente siglo malo. Que Cristo promueve el pecado. Que el Evangelio promueve una vida de libertinaje y de hacer lo que queráis. Que la gloriosa justificación por la fe en lo que Cristo ha hecho promueve el pecado. Absolutamente no. Dice, es horrendo pensar esto. Pablo dice, al contrario, si volvéis para atrás, eso sería quebrantar la ley. Fíjense el versículo 18. Pablo lo va a explicar con una metáfora de la construcción. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es bien conocido que saben que estudiamos en Canadá. Pero no es tan conocido que cuando llegamos, los 2 primeros años los vivimos en las residencias que Roberto y Betty vivieron. Casas que tienen, si no 100 años, casi. Y cuando uno entra al parking y mira las residencias, no las mira así, las mira así, porque están torcidas. Y cuando entramos dentro, el sótano, bueno, sacado de película de terror. Telarañas, tubos por todas partes. En aquel momento dijimos, Señor, tu gracia es suficiente. Pero básicamente, fíjense, las residencias, gracias a Dios, las renovaron. ¿Saben cuál era la preocupación del seminario? Que no podían destruir y derribar completamente las residencias. Ellos querían derribarlas completamente para hacer algo nuevo. Pero por ser tan antiguas son patrimonio cultural y les dijeron, no podéis derribarlas, las tenéis que reformar por fuera y por dentro. Y los del seminario dijeron, malo, porque esto cuesta más dinero y por otro lado es meter parches nuevos en algo viejo. Pues eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En el versículo 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, me vuelvo transgresor. Lo que Pablo está diciendo es que ahora, iglesia del nuevo pacto, ciudadanos del nuevo pacto, por esa fidelidad de Cristo en la cruz, Pablo dice, no puedo retroceder el reloj en el progreso de la historia de la salvación. Y viviendo bajo las exigencias, la realidad, la gloriosa realidad del nuevo pacto, no puedo volver a vivir bajo las exigencias y la realidad del antiguo pacto. Y la ley estaba enmarcada bajo ese antiguo pacto. Dice, como cristianos, volver a la ley. Después de haber terminado con esa ley, para ser aceptados delante de Dios, para una vida de aceptación o que busca aceptación a Dios, dice, no puedo volver atrás. Y la pregunta es, ¿por qué? Y lo explica el versículo 19. ¿Por qué, Pablo, no puedes volver atrás? Fíjense, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Wow, las cosas cada vez no vamos de gloria en gloria, sino de más complicado aquí. Pero Pablo está diciendo algo bien claro. Está diciendo, yo soy muerto a la ley. Y la manera como lo expresa Pablo es de principio a fin, finito, caput, se acabó. La ley ya no es aquello que controla y gobierna mi vida. He muerto a esa ley, dice, y por la ley. Es como si Pablo estuviese diciendo, la misma ley me llevó a eso. Llega un momento que esa ley ya no podía más. Es como lo expresa Pablo en el capítulo 3 del versículo 19, ya llegaremos, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Lo que muchos se deben estar preguntando ahora aquí, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida, fíjense, fue añadida a causa de las transgresiones, a eso ya llegaremos, ¿ya? Dice, pero fíjense ahora, hasta que viniese la simiente. ¿Han visto este hasta? Con H. Ese hasta indica temporalidad. Esa ley fue añadida hasta
que viniese Cristo. ¿Se dan cuenta? Y la pregunta es, Pablo, ¿cómo muriste a la ley por la ley? ¿Cómo eso se da? Y se da con el versículo 20, que en realidad la primera parte forma del 19. ¿Cómo? Fíjense el versículo 20. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo he muerto? Y fíjense, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí está el punto. Es porque Cristo murió en la cruz. Gracias a que Cristo dio su vida en la cruz. Y por haber creído en Él, en esa fe, soy crucificado juntamente con Él. Y ahora el dominio de mi vida, el que rige mi vida, el que regula mi vida, ya no es esa ley. ¿Para qué estoy crucificado con Cristo y muerto a la ley? ¿Para qué, Pablo? ¿Para que según el Evangelio puedas vivir una vida de libertinaje? ¿Para que según el Evangelio puedas hacer lo que quieras? ¿Para que según el Evangelio vuelvas a una vida de legalismo? No, dice Pablo. Fíjense el propósito en el versículo 19. Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin. ¿Se dan cuenta de ese a fin? Eso es propósito. ¿A fin de qué? ¿A fin de vivir para quién? De vivir para Dios. ¡Wow! Eso es sorprendente. Ahora Pablo dice, no, esa justificación por la fe no me lleva a una vida de libertinaje, sino a una vida auténtica para mi Dios. A una vida la cual es totalmente acepta delante de Dios. Fíjense, es el Evangelio cómo funciona en mi vida, en tu vida, en la vida de la congregación que permite vivir una vida para Dios. No de libertinaje, sino de plena aceptación delante de Dios. Es el Evangelio, lo que Cristo ha hecho en mi vida, el poder transformador del Evangelio, el Espíritu Santo transformando nuestras vidas, que nos permite ser libres para vivir plenamente por el Dios que nos ha redimido y salvado. ¿No lo hemos cantado? Hay poder, poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Es Cristo quien nos hace aceptos delante de Dios al inicio, al fin y cada día, 24 horas, cada minuto de mi vida. Soy acepto por mi Dios por lo que Cristo hizo por mí. Es como si Dios dijese, hijo e hija, por mucho que hagas, por mucho que trabajes, nunca vas a poder ser más acepto delante de mí por lo que Cristo ya hizo. Yo te acepto por Él y en Él. Y nada en la tierra, debajo de la tierra, nada creado te separará de mi amor en Cristo. Fíjense, nosotros aceptamos a Giel, al inicio y al fin. Nuestro hijo tiene la especialidad de ser niño. ¿Qué es lo que ha de ser? Y hace cosas bien y hace cosas mal. Y se le disciplina y se le da de todo. Aquellos que son padres ya lo saben. Pero mi y nuestra aceptación de él no varía lo más mínimo en función de lo que él haga o no haga. Es aceptado y es aceptado para siempre. Y en ese sentido, fíjense, oramos a Dios para que nuestro hijo nunca tenga que obedecer en casa, pensándose que así gana favor y aceptación delante de sus padres, sino que obedezca en su casa sabiendo que ya ha sido aceptado por sus padres. Son dos maneras muy distintas de vivir. Y Dios ayude a nosotros personalmente y como congregación a obedecer y vivir por Dios, ya que Él nos ha capacitado por lo que Cristo ha hecho. A vivir por Él y en obediencia, no para ganar favor y aceptación delante de Él. No cargando a otros de esta manera, sino viviendo y obedeciendo a nuestro Dios, el cual nos ha capacitado para eso, sabiendo que ya hemos sido aceptados por Él en Cristo Jesús. Son dos maneras muy distintas, pero una lleva
a una carga insostenible. La otra lleva a esa libertad en Cristo Jesús. Estoy seguro que cuando Martín Lutero entendió esto, dejó de flagelarse. Pero algunos estarán preguntando, bueno, Rubén, pero todavía estamos sin ley. Incluso algunos estarán preguntando, entonces, ¿qué pasa la semana que viene con la serie de sermones del pastor sobre los 10 mandamientos? Dice, ¿no tiene que predicarse de eso? ¿O qué, no venimos? No, vengan, porque eso debe predicarse, porque es parte de la Escritura. Pero la cuestión de ellos es que se establece a Cristo, fíjense, como ese principio gobernador para una vida a Dios. Fíjense, y es muy rápido, lo voy a dar ya en 2 minutos y corto aquí. El versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjense, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo está diciendo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. La ley ya no es el principio gobernador, ni yo mismo soy el que me gobierno. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por tanto, la respuesta es, ¿estamos sin ley? La respuesta es, no. No estamos sin ley, sino que Cristo vive en nosotros. Aquel que complació a Dios de manera perfecta vive en nosotros. Estamos bajo la ley de Cristo Jesús. Y esto es de suma importancia porque ¿saben qué? No somos musulmanes, y digo eso porque el Islam cree en el principio de abrogar. Si hay un sura en el Corán que dice estar en paz con todos, si hay un sura más tardío que dice cortarle la cabeza a los infieles, ese abroga al primero y ese es el que vale. No creemos tampoco en lo que es el principio de sustitución, en el cual Cristo sustituye en cierta manera la ley. No, creemos en el cumplimiento. Lo que hace Cristo es venido a cumplir la ley y los profetas. Lo que se da en Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley de Dios, de todo el antiguo pacto. Él es el que le da cumplimiento, es el que le da sentido, es el que le da cumplimiento a lo que la ley clamaba y anunciaba. De tal manera, la mejor manera de cumplir esa ley es que aquel que la ha cumplido viva en nosotros, aquel que la ha cumplido nos capacite para ello y de tal manera podamos vivir para Dios. No es descartar la ley. Verán que Pablo en el capítulo 3 toma todo el Antiguo Testamento para hablarnos de ello. Es gracias a que Él la cumplió y vive en nosotros que podemos cumplir todo eso. Los 10 mandamientos o lo que sea los vemos a cómo esto se cumplió en Cristo. Lo segundo es que, hermanos y hermanas, si se dan cuenta, Pablo presenta el Evangelio aquí y la justificación por la fe no como algo que nos justificó en el pasado, que nos va a servir en la eternidad, sino que el Evangelio y esa gloriosa doctrina es algo continuo en nuestras vidas día a día. Y teniendo esa gloriosa verdad con nosotros, podemos decir, si en paz y en esperanza mi vida está, o cubre un mar de aflicción, cualquiera que sean mis luchas, diré, alcancé salvación por su cruz. Gloria a Dios por ello. Dios les bendiga.